Hola Jerónimo, bienvenido de nuevo a un nuevo episodio de The Wolf Project. Bueno, A la ver, gente que nos ha visto tus anteriores episodios ya te conoce, ya sabe a qué te dedicas y eres un maestro en sexualidad esotérica, así que bueno, creo que podemos saltar la parte de la presentación por esta vez. ¿Qué tal todo? Cuéntanos algo de cómo te fue desde la última entrevista. pues aquí, antes que nada, un gusto enorme estar aquí contigo y con nuestros amigos, mi querido Arturo. Y bueno, pues, eh, ¿con qué quisieran empezar nuestra sesión de hoy? Mm. Para tal vez algunas personas que nos vean por primera vez, bueno, que me vean por primera vez, pues nada más mencionarles que soy Jerónimo García, que soy sexólogo educador por parte de la UNAM, de la Autónoma de México, y Senior Instructor del Universal Healing Tao System del Grandmaster Mantak Chia. Y bueno, también Sifu en Wing Chun, que es un estilo de arte marcial. Y bueno, pues esto me ha llevado a conectarme de alguna manera con dos linajes taoístas, que podemos decir. Eh, y pues esto se aplica muy bien para cualquier persona que no conozca nada del tema, Mm. pues si empieza a adentrarse en este mundo del arte del Qigong, que es la ciencia china de la respiración, manejo de energía interna, que tiene aplicaciones tanto en las artes marciales como en la salud y en el arte amatorio. Mm. Ya habíamos mencionado que el arte amatorio en el Tao es considerado como un arte femenino, que pues desde la remota antigüedad eran las mujeres las que enseñaban a hacer el amor. Mm. Eh, y claro, ya un hombre que ya le enseñó una sacerdotisa, pues sí podría enseñar a una mujer, porque también, como habíamos mencionado, también nuestra principal fuente de información de temas de erotismo, sexualidad, pues ha sido desafortunadamente el porno para la gran mayoría de personas y para otros, pues bueno, las religiones monoteístas, que bueno, pues sí vemos que son bastante represoras Y tanto. del, ¿no? De hecho, pues algunas de las tantas inquisiciones que hubo, pues el placer era el sinónimo del demonio, ¿no? Del maligno. Mira, ya que estamos en fechas navideñas, podemos empezar, si te parece, atacando un poco las religiones, no, no en un sentido así como polemista, sino con realismo, de qué de Bueno, verdad, de realidad en las religiones, la represión que hicieron de la sexualidad en la historia. Puedes hablar de esto, su papel negativo en la evolución del ser humano. mira, lo que hemos visto es que uno pues, se podría preguntar a qué institución o a qué grupo de control le interesaría que tú te ilumines. Pues A decimos, ninguno. pues, a ninguno le interesaría que tú te ilumines, sino que, de hecho, pues las religiones lo que buscan es crear una dependencia, ¿no? Así Hacer es. creer a la gente que no se puede conectar de manera independiente, ¿no? Mm. Pero pues resulta que pues ya con la física cuántica por delante, pues ya se sabe que en realidad en el campo unificado, pues todos estamos conectados con todo. O sea que no hay diferencia entre tú y yo y toda la creación, ya que estamos hechos de la misma materia. Así es. Y bueno, curiosamente, pues los pueblos antiguos lo sabían, ¿no? Mencionábamos que por eso nos han enseñado que ser pagano, o sea, o costumbres paganas, pero estamos viendo, por cierto, acabamos de salir de una fecha pagana, o sea, las Sí, navidades el no eran. equinoccio, solsticio, todo esto, pues son fechas paganas. Y como consecuencia, bueno, pues, pues nos han hecho creer que es malo, pero recordemos que pues pagus, o sea, pagano, la palabra pagano viene de pagus, el griego pagus, que es campo. Y como personas de campo, pues tenemos que saber cuándo sembrar, cuándo cultivar, cuándo cosechar y Mm. cuándo programar la siguiente, con toda esta figura que tengo atrás que Mm. representa la dinámica de la creación. De tal manera que las personas que quisieran vivir en armonía con la creación, pues tendrían que vivir de acuerdo con estas reglitas de oro, ¿no? Que empieza el yang, luego máximo yang, luego inicia el yin y máximo yin. Y precisamente en estas fechas de Navidad, pues esto de por qué crees que todos los grandes iniciados supuestamente les pusieron que nacieron el 24 de diciembre, porque
el 21 de diciembre, pues, por lo general cercano al 21, pues el 20, etcétera, pero el 20 es cuando el equinoccio de invierno es la noche más larga y luego pasa 3 días que aparentemente se muere el sol porque queda en el mismo lugar. Y a partir del 24, ahora sí que hay una resurrección de ese sol y empieza, de hecho estaría interesante que cada quien pueda poner una rayita donde sale el sol cada día y va a ver que el 21, o el 20 según el caso, se queda en el mismo lugar, sale en el mismo lugar, cosa que en el resto del año no sucede. Por eso se dice que muere en la cruz, o sea, y que queda 3 días y luego ya empieza otra vez su camino hacia el sur, que representa la muerte del sol y el renacimiento, porque se sabe que con el sol todo renace, ¿no? Se caen o sea, las nieves se derrite y todo, y en función de la creación, pues cuando empieza, por ejemplo, en primavera, en el equinoccio de primavera, Mm. que ya empieza realmente la energía yang a expandirse y en verano pues es el máximo yang. Ya en otoño el chi se empieza a esconder en el interior del tronco de los árboles, por ejemplo se caen las hojas, pero ya en invierno, máximo yin, el chi, la energía vital, se esconde incluso en el inframundo, se va hasta las raíces. ¿Para qué? Para después volver a renacer. Entonces este es el ciclo de la vida y la muerte, ¿no? Representado. Y todo esto también se aplica a nuestras relaciones. O sea, las Aquí personas me conocen. gustaría hacer un inciso, si me lo permites. Lo que estás hablando es muy interesante. Se llama también astroteología. Hablades tú mucho. Ah, Michael mira. Sarion, no sé si lo conoces, es un autor, creo que es irlandés. Michael Sarion, con T-S-A Sarion. Bueno, si ya sabes las pronunciaciones. Y ya te Ujú. habla de todos estos temas. Y dice básicamente por lo mismo que tú, que el tema este de Jesucristo, pues que no es tanto una figura histórica literal, sino que es pues basado en la astrología, en lo que dices tú de las estaciones y como dices tú, otros iniciados, otras figuras míticas, religiosas, pues toman esos elementos también de la astrología, astronomía. Sí, sí, porque es muy, muy, muy curioso que Dionisio, Osiris, gran cantidad de personajes de todas las diferentes culturas coinciden con esas fechas de nacimiento, ¿no? Así es. Esto lo dice en la primera parte de Zeitgeist. No sé si viste esa peli. Sí, ¿cómo se llamaba en alemán? ¿Era qué? Eh, Zeitgeist es una película muy interesante, un no sé documental. cómo se pronuncia, pero sí, a mí me Zeitgeist, encanta. Cualquiera lo puede encontrar ahí en YouTube sí, y explica de manera magistral este paralelismo, ¿no? totalmente. Y creo que es la mentira de las religiones. Bueno, no lo Sí, explica del todo, pero te da una buena manera de empezar. ¿no? Porque ¿sabes qué casualidad, ¿no? Qué Claro, coincidencia. es que en realidad, no es que, como te dije, no fue un personaje literal, que la gente se lee la Biblia y piensa que es todo literal, pero son alegorías y son como, pues, como dices tú, mensajes un poco cifrados. Pero Sí, también dice, ¿cuál era este? Creo que era Mark Passio, otro autor que es investigador del ocultismo, dice que lo que es la Biblia y estos textos sagrados de las religiones tienen dos niveles de lectura, uno que es para los profanos y otro para los iniciados, pero que normalmente claro. las masas pues son profanos y se quedan con los mensajes literales, como Asis, y pues ese fue un personaje que vivió históricamente, pero no saben que es una historia que es más ficción que realidad, por así decirlo. Y ahora que mencionas esto, recuerdo también a este famoso alquimista, Fulcanelli, que Así, escribió El misterio de las catedrales, donde se dio cuenta que las catedrales góticas pues tienen a los 22 arcanos del tarot, que curiosamente pues este libro, pues de hecho se le conocía como el libro de Thoth, o sea, porque Thoth y Hermes Trismegisto pues, eran la misma persona, y explicaba precisamente este asunto de la piedra filosofal. Desafortunadamente ya cualquiera que escuche esa palabra filosofal, o sea, la piedra filosofal va a pensar en Harry Potter y no en los orígenes realmente de esta alquimia, ¿no? Que de eso se trata todo, ¿no? Porque nosotros también en el Tao, pues, de hecho se busca la alquimia sexual, ¿no? Que para hacerla, pues precisamente es cómo convertir ese plomo
de la energía sexual bruta en bronce, como mencionamos la vez pasada, en amor. Cuando se mezcla con amor, pues ya se forma otro elemento. En Y oro. cuando se conecta con espiritualidad, pues es el oro filosofal. Entonces, de alguna manera, todos estamos realizando alquimia. De hecho, el simple hecho de cocinar, pues es un fenómeno alquímico, ¿no? Mm, así es. Botas nuevos elementos. Y eso es fascinante de que como incluso en las catedrales se sabían de estos, pero quienes podían leer las catedrales, pues solamente unos iniciados. Mm, O sea, este conocimiento pues nunca fue abierto al público. Se sabe que todos los tratados clásicos de alquimia, de hecho las obras, todas las imágenes que existen están escritas y dibujadas en lo que llamaríamos un lenguaje de pájaros. O sea que solamente personas que han sido iniciadas de boca a oído podrían interpretar correctamente el significado de estos términos, porque de hecho sabemos que, por ejemplo, en el Tao, cantidad de emperadores murieron envenenados por mercurio, porque habían leído que la piedra filosofal se hacía o se lograba mezclando mercurio con azufre en el atanor, ¿no? El atanor que para nosotros en Occidente sería el sagrado grial, el cáliz sagrado, pero para los taoístas sería el caldero mágico, ¿no? Que es el recipiente donde se reúnen los elementos para su transmutación, ¿no? mm, El caso de la vida, pues es precisamente el útero, porque pues, este símbolo, pues, ¿qué representa? Pues el útero. mm. Y es la vasija sagrada, ¿no? Y curiosamente quedan estos símbolos, pero ya pues han perdido, pues en muchas ocasiones han perdido su significado, porque como bien dices, pues solamente son para iniciados. De hecho, Así pues es. decíamos el término hermético, pues era precisamente porque Hermes solamente enseñaba esto en un grupo cerrado de iniciados. Mm. Y esto ha sido así por toda la historia de la humanidad, ¿eh? Yo incluso Porque diría que las religiones como el cristianismo vienen de sociedades secretas, en realidad, de las escuelas de misterios. Y bueno, hay ah, bastante literatura acerca de esto. Sí, te sí, sí, podría citar varios libros que tengo por casa que hablan de este tema en profundidad, pero quien quiera buscarlo seguramente encuentra esa información. sí, Está sí. bastante accesible. Pero sí, como te digo, una cosa es querer entender, o sea, entender racionalmente, pues no les va, no les va a funcionar, Ah, sí. porque, porque precisamente uno iniciado, pues quiere entender con su hemisferio cerebral izquierdo, con todo, pensando que todo es racional y oh sorpresa. Acá fíjate aquí, por eso me encanta el paralelismo acá también que veo de Tao con la toltequidad, que pues es donde me tocó nacer, Mm. pues rodeado aquí también de gente que está en la Toltecayotl, como se le llama, y bueno, el más famoso que yo creo que ya gran cantidad de países lo conocen, pues fue la obra de Carlos Castaneda, ¿no? Ah, sí, el de Con Don Juan. el famoso, sí, Yaqui, que hombre de conocimiento, Yaqui Don Juan Matus, y él hablaba del reino del Nahual y del reino del Tonal, ¿no? Muy Y, interesante. y ahí a mí me encantó, no sé si hay chance aquí de compartirles que es muy interesante, que Bueno, ahora la física cuántica lo está comprobando y bueno, desde también con Jacobo Greenberg, ¿no? El famoso científico que aquí atestiguó cosas precisamente de esas, ¿no? Él convivió con verdaderos chamanes y chamanes que lo dejaron impresionado él como científico y por eso creó toda su teoría. Pero precisamente cuando explicaba cómo es esta diferencia entre el reino del tonal y el reino del nahual, y de repente lo cita a don Juan Matus cita a Castaneda en el centro de la Ciudad de México y lo encuentra elegantemente vestido con un traje hecho a la medida. Oye, pero si oye, este es un indio yaqui que yo lo había visto siempre con guaraches y vestido como... Y de repente lo encuentra con corbata, traje, los zapatos perfectamente lustrados, en fin. Y le digo, pues, don Juan, Y él le dice que, digo, mira, te estoy mostrando que este traje que traigo puesto, hecho a la medida, es como mi armadura de guerrero en el reino del tonal, que es el reino del mundo físico, ¿no? Pero te voy a mostrar ahora lo que es el reino del nahual. Y entonces ¡pah! Le da un golpe, el famoso golpe del nahual, que le expande
la conciencia, algo que muy semejante a lo que aparece en la película del Ah, Doctor sí, Strange. Doctor Strange, sí, sí, sí. Se abre tu mente, ¡pua! Ese es el golpe del nahual. Bueno, el primero que le da, que lo saca del cuerpo y todo, eso es conocido desde la antigüedad aquí como el golpe del nahual. Y entonces cuando le abre la percepción y lo empuja, según él iba a chocar entrando a una tienda ahí en la Ciudad de México, y cuando se da cuenta en realidad no está entrando a una tienda, sino está saliendo de otra tienda en el Zócalo, en el Mm. centro, sí, o de Oaxaca, de otra ciudad. Entonces, ¿cómo es posible esto? Son los agujeros de gusano que habla la física cuántica, son O las la puertas. teletransportación, quizás. ¿Sí? Y se teletransporta, o sea, cosas que obviamente no son racionales, o sea, ¿hasta cuándo? Hasta que la persona lo vive. ¿Tú crees que es Entonces, posible la teletransportación física? bueno, pues claro que es que es lo que la teoría que dice Jacobo Greenberg, que ahí les recomiendo, también hay cantidad de libros de él, pero lo que está muy accesible es ver sus entrevistas que están ahí en YouTube, porque él atestiguó cosas que pues, simplemente no podía explicar, entonces por eso surgió con esta teoría de la latiz, ¿no? O sea, lo que sería la Matrix, ¿no? Porque pues Mm. él, por ejemplo, atestiguó pues lo que hacía Pachita, que yo también tuve el gusto, el honor de conocerla, ¿no? Antes ¿Y de que viste muriera. algo así como, digamos, extraordinario con esa mujer? ¿O algo Bueno, pues inexplicable? ella operó y le hizo lo que podríamos llamar como cirugías psíquicas pues una persona, una chica que fue mi novia, Mm. Claudine Deriot, una francesa que ella había tenido un accidente, entre comillas, que luego vio que fue consecuencia incluso de un trabajote ahí, como diríamos, un trabajo pues de magia negra, lo que la gente puede creer que son a veces accidentes, pues la física cuántica explica cómo funcionan. O sea, ¿por qué? Porque las partículas se alteran con la atención del observador, ¿no? Y los taoístas decían, donde está tu atención está tu poder. Entonces, a raíz de ese accidente, tuvo 5 fracturas en la columna vertebral y quedó Uf. paralítica. Y en París le dijeron, tú tienes que ir a México a que te opere Pachita. En París, o sea, ella escuchó de Pachita en París. Mm. Entonces vino específicamente a conocerla, ¿no? Y aquí ella relataba, y bueno, y varios estuvieron ahí presentes, vieron cómo ella le abrió la espalda con su cuchillo, con el mismo que cocinaba, un cuchillo cebollero, Joder. o le decimos su cuchillo cebollero, Y nos reímos por asombro. eso le abrió, le sacó quién sabe qué cosas, este, agarró pan y le sacó el migajón, o sea, lo que aquí le llamamos el migajón, y lo remojó en un plato con leche, una leche Lala, o sea, Uf. y se lo metió así y le cerró con las manos. Se paró y salió caminando. O sea, pero de eso Qué era cosa nada. tan loca. O sea, de hecho, a Jacobo Greenberg pues, le tocó ver cómo sacaba un hígado, lo tiraba a la basura y aparecía de la nada otro hígado compatible con la persona y se lo metía y lo cerraba. O sea, Eso lo vio Jacobo, no se lo inventó, lo vio él. lo inventó, de hecho, pues, búsquenlo ahí en YouTube y bueno, pues él le explica, y él vivió con Pachita varios Mm. años, tenía un laboratorio pues, donde hacía todas clases de experimentos. Estas Y historias son muy locas. Yo la verdad, si no fuera porque yo tuve también experiencias muy increíbles, pues bueno, es que si me las pongo a contar, mucha gente me tomará por loco, no me creerá, así que les voy a dejar en suspenso. Pero quiero decir, si yo no tuviese experiencias increíbles, tomaría todo esto como fantasía, pero sé que la realidad es mucho más profunda de lo que parece. cuando un científico realmente se aproxima a este mundo, bueno, te voy a decir que no es ninguna novedad, porque pues durante la Guerra Fría, pues de hecho Estados Unidos y la ex Unión Soviética estuvieron invirtiendo muchísimo dinero en esto. Por ahí hay incluso un documental también en Netflix que se llama The Third Eye Spies, o sea, Mm. los espías del tercer ojo, y demuestra pues cómo invirtieron en personas que se desprendían, o sea, que tenían desprendimientos astrales, esto que conocemos como el arte de la ensoñación, etcétera, y Mm. pues cómo podían esconder la información a alguien que ni siquiera necesita estar ahí físicamente, iba con lo que en el Tao le llamamos su cuerpo de chi. Y bueno, pues acabamos de terminar, que te digo, hace un mes, creo que la última vez íbamos a hacer la tecnología del cuarto oscuro, ¿no? Mm. Entonces Me hicimos habías esta. hablado de eso, muy interesante.
Ya hicimos aquí la primera en Chichen Itza, imagínate en qué lugar, ¿no? Ahí Vaya, están, vaya. ahí en mi Facebook, ahí está un álbumcito con fotos y videos de este grupito de iniciados, porque estas personas pues sí son iniciadas, fue un Mm. grupito, 7 personas, fíjate que son iniciados en estas prácticas porque imagínate de qué te sirve leer que existe la tecnología del cuarto oscuro, pues eso no te sirve más que de cultura general, pero Otra cosa es vivirlo, vivenciarlo. pues ya cuando lo vives, pues sí, o sea, en la oscuridad desaparece al tercero, al cuarto día, ¿no? O sea, requiere 3 días, 3 noches para que se active el tercer ojito y empiece uno a tener este tipo de experiencias, pero ya no, pues o sea, no a un nivel de como yo le he llamado, bueno, como creo que sería común llamarlo conciencia con C y conciencia con SC para Sí, no hacer es la lo diferencia. mismo. Digamos que la conciencia es más relativa a la moral, me parece, y lo que es la consciencia, pues es la capacidad de darse cuenta de uno mismo, de autoconocerse. No es lo mismo una De cosa que entrar otra. en estos estados de iluminación que podemos Mm. llamar que no se puede acceder a través del pensamiento. De hecho, el pensamiento es lo que sabotea la entrada a ese ámbito. Vaya. Por eso Aldous Huxley sabía todo esto también, o sea, por eso las puertas de la percepción, ¿no? Cómo se abren las puertas de la percepción y cómo callando al pensamiento. Mm. O sea, callando a la loca de la casa, como le decimos, a la Pero que aquí me está. gustaría matizar que, en mi opinión, la mente lógica no es mala, porque cumple una función. Y también me parece que hay, digamos que en la espiritualidad convencional, como que se tiende a hablar de estas cosas superficialmente, como demonizar al ego, demonizar la mente lógica. Y yo entiendo que pueden tener un papel negativo, depende cómo se mire, pero no me parecen malos intrínsecamente. Creo que tienen su lugar y que los matices son importantes hacerlos. Que no es que Oye, y sea el que malo, no lo crea va a tener problemas con Hacienda, con el SAT, por ejemplo. por ejemplo, ¿no? Entonces, no, precisamente es el equilibrio lo que se llama también la toltequidad, el equilibrio entre el reino del tonal y el reino del nahual. Y también para el discernimiento, porque lo que es el discernimiento, el criterio, el pensamiento crítico, todo eso crees que viene más del tonal o lo del nahual, porque también es muy importante. Sabes que en el mundo espiritual hay muchos engaños, hay sectas, hay manipulación, hay gente que va con muchas mentiras que ellos muchas veces se las creen de forma bondadosa, pero vamos, que están totalmente distorsionados. Y entonces uno necesita discernimiento y necesita criterio. Y eso es, Sí, hay un librito igual que es me encanta. del tonal, pero le ayuda al nahual, ¿no crees? Así, por eso, creo que una vez mencionamos, ¿no? Lo de el librito de Krishnamurti, de Jiddu Krishnamurti que publicó, que se llamaba Los pies del maestro, cuando lo Me suena. quisieron hacer el gurú de la Golden Dawn, ¿te acuerdas? Mm. Con orates como Aleister Crowley, que lo querían hacer su gurú y dijo, no saben contar, no cuente conmigo. Me parece que había escuchado algo de eso, pero creo que no fuera la Golden Dawn en el Electric Crowley, creo que fuera la Teosofía. Bueno, Y es que el, él era parte de la Golden Dawn, o sea, él estaba reclutado también por la Madame Blavatsky, mm, Aleister Crowley, y claro, pero era un tipo realmente muy, 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 por decirlo menos, pues sí, muy controversial, mm. pero sí sabemos que era un brujo de marca mayor, pero Para mí tenía precisamente, muchas capacidades el Crowley, y también me parece que claro, está muy, ¿cómo se diría? ¿Cuál sería la palabra correcta? Malinterpretado creo que es la palabra, ahora pero sí sí que que tenía capacidades. para poder decir lo que quiso decir Aleister Crowley, pues ¿quién va a poder decir eso? Lo que el señor quería decir, pues quién va a ser su intérprete o su vocero, ¿no? Está algo Mm. complicado. Lo que sí, el librito de Jiddu Krishnamurti me encantó porque decía lo primero que dice, bueno, él decía, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Pero lo primero que debe tener el alumno es discernimiento, como se dice. Exactamente. Porque si no, pues se deja. El maestro te dice, empínate, y si tú no te vas a empinar, pues no, espérame tantito. Te debe de girar un poquito acá, como decimos aquí, que te debe girar la piedra para que pues disiernas pues qué es lo que sí te es nutritivo para tu alma o no. En Exactamente. términos de nutrición del alma, fíjate, eso me encanta. Mm. Y en ese sentido, pues sí, el Tao es una maravilla
porque pues no requiere actos de fe, Mm. no requiere obediencia ciega, no existe el concepto de gurú, que pues en algunos países pues es lo más común, ¿no? Y se asume que hay una infalibilidad del maestro, y pues cuando en realidad pues todos somos humanos y todos hacemos sombra. Cada uno es El un día, maestro, creo yo. pues sí, y de Mm, hecho el día que ya no hagamos sombra, pues ya no estaremos en este plano, pero pues mientras hagamos sombra, mm. pues hay que trabajar cada quien en su parte, ¿no? Pero sí, en ese sentido, pues sí, estas prácticas que promovemos, sobre todo la tecnología el cuarto oscuro, pues ahora sí que no tiene uno para dónde hacerse, o sea, se abre el tercer ojito porque se abre y empieza uno a percibir cosas que el pensamiento pues no permite. Mm. Y el problema con esta sociedad pues es que todo el tiempo estamos piensa, 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 piensa. Cuando callamos la mente, pues solamente aquellas personas que cultiven la meditación. Entonces, en ese estado donde cesan los pensamientos, por eso no nos cansamos de mencionar aquí a la empty force, a la fuerza del vacío, a tres mentes en una, para Mm. que aquí desaparezcan los pensamientos y las emociones. Por eso se llaman tres mentes en una, porque la mente intelectual desaparece si nuestra atención está en la respiración primordial. O Mm. sea, inhala, infla el abdomen, exhala, contrae. Y ahí las emociones desaparecen también. El núcleo del centro emocional, que está aquí justo a la altura del esternón, se desaparece. Y por eso, pues, esta escultura es tan famosa en Tailandia, para representar el Tan Tien Chi Kung, la meditación, tiene muchos nombres, ¿no? El Empty Force, las tres mentes en una, pero básicamente esta práctica de concentrar toda nuestra energía en la respiración abdominal, pues hace que podamos ampliar nuestra percepción y entrar en esos estados. De hecho, pues el Tai Chi Chuan, o sea, todos esos estilos de arte marcial que se practican en cámara lenta, inhala, exhala, y está uno tan consciente en tantas cosas a la vez que pues no hay tiempo, o sea, no hay espacio para el pensamiento. Y por Mm. eso se propone llevar esto al ámbito del arte amatorio. O sea, Es lo que te iba a cuando, preguntar, si con el sexo también puede ser una forma pues de detener ese flujo de pensamientos y de entrar en un estado más trascendental, de ampliar la percepción. claro, porque de hecho cantidad de alumnos míos que han tomado los talleres me han reportado que de hecho algunos han llegado a ese estado de manera intuitiva Mm. porque han ampliado sus sensaciones, ¿no? Al estar atento a qué están sintiendo, tanto al recibir como dar placer, porque en realidad, pues tanto se puede disfrutar tanto el darlo como el recibirlo. Es que las Si, dos cosas van unidas, en realidad. Ya solo la penetración ya es una conjunción de dar y recibir. Tú tienes placer y la otra persona también. y eso es una maravilla que puede detener los pensamientos. Mm. Entonces, algunas personas han reportado que el mundo físico ha desaparecido alrededor, ¿no? Que de repente pierden toda conciencia corporal incluso. Mm. Llega momentos en que, de hecho, no hay una conciencia geográfica, no saben ni en qué país están, están flotando. Pues es lo que llamamos el vuelo del éxtasis, ¿no? Y lo que desafortunadamente lo quieren reproducir ese fenómeno ya no les sale, porque pues es como te digo, como es un arte de cómo combinar elementos, en qué momento y con qué intensidad, o sea, saber en qué etapa de la respuesta me encuentro, en fin, para saber qué hacer, o sea, que ese es todo el arte, ¿no? Es Mm. como les digo, es como cocinar un platillo delicioso, pues sí requiere, digo, a lo mejor una vez le sale y pues ya no le sale tan rico como una vez lo hicieron, a menos que sepan la receta. Ahí está, de esto hablamos la última vez, que estos estados puede que los tengas de forma espontánea alguna vez, pero lo suyo es saber reproducirlos a voluntad. Entonces, igual para eso hace falta un poco como un método científico, en el sentido de que te das cuenta de lo que te funcionó la última vez, más o menos lo que estabas haciendo, e intentar replicarlo. Puede ser, por ejemplo, las respiraciones, las posturas, la concentración, la actitud. A lo mejor si te tomaste maca o algún afrodisíaco también puede influir, tener una buena comida pues 2 horas antes del acto, una buena digestión, son muchas cosas. Y es Y, multifactorial. exacto, estar atento a todo, intentar tener la máxima probabilidad de éxito para que sea ese estado estático.
Pero importantísimo callar a la loca de la casa, porque si está pensando, si le gusta, no le gusta, vaya a cular, no, pues ya valió. Bueno, sí, ya por supuesto, porque el sexo es algo primario. En el sexo no estás preguntando, oye, ahora hacemos sexo oral. No vas a preguntar eso a la pareja, le cortas el rollo. Y si lo haces directamente y ya está. Sí, porque de hecho, como le decimos, se puede cortar el avión. Fíjate, el lenguaje verbal allí es el más primitivo y yo siempre sugiero durante esos momentos pues, lenguaje no verbal, donde La se expande sutileza. la conversación. Y porque bueno, ya si no hay otra, pues sí, tener que hablar, pero pues, en realidad no ayuda mucho porque el lenguaje ya está asociado a conceptos, a ideas, ¿no? Mm. Y lo que nosotros queremos es trascender eso, y donde no hay un objetivo específico a perseguir, como la cantidad de las personas buscan el orgasmo como la meta, ¿no? Y el que Eso es no el la tenga, final. entonces el que no la tenga, entonces se siente angustiado, algo está mal, ¿no? Mm. Pero cuando uno entra con estas ondas del Tao, pues o sea, no hay nada que perseguir, sino todo por atestiguar cada roce o sea, cuando tú puedes, seas capaz de disfrutar cada roce, cada mirada, cada respiración de la piel de la otra persona, pues no hay nada que perseguir. Mm. Ir, Cuando ir cada vez más profundo en las sensaciones, no, en la entonces hay, percepción, en la percepción. sí, exacto, hay un gozo que ya no es un placer sexual, o sea, ya trasciende, va algo mucho más allá. Mm. Y pues es muy difícil de hablar, por eso tanto decía Lao Tse que el Tao del que se puede hablar no es el Tao, porque cuando más lo hablamos, lo queremos apretar, pues más escapa como el agua, ¿no? Cuánta Este, razón. pero sí se puede hacer alguna referencia esperando que las personas pues sí lleguen a tener la estructura interna y la intención para poder experimentarlo. Mm. Porque estas cosas, digo, pues sí, podemos hablar ahorita en el Zoom y tal, pero a la gente que no lo ha vivido, pues le está uno hablando literalmente en chino. Si uno le dice, oye, puedes separar orgasmo de eyaculación, puedes tener orgasmos múltiples sin tener que eyacular, dice, ¿what? Que hay una película, sí la mencionamos, ¿no? La vez pasada que creo que la de Éxtasis, ¿no? Bliss, creo que en Me suena. castellano la tradujeron, bueno, aquí en México la tradujeron como ¿qué le pusieron algo del éxtasis? Eh, en inglés es bliss, pero acá le pusieron el amor es éxtasis. Me Pues suena, la me pueden- suena. Hablaste de ella. y es por primera vez que un maestro enseña a alguien en una película cómo inyacular Mm. y cómo se lo quiere compartir a su mejor amigo y el amigo, estás loco, cabrón. ¿Cómo, cómo crees que se pueden separar? O sea, toda la mayoría de la gente cree que tienen que, para tener orgasmos, tienen que eyacular. O sea, Mira, es esto, así. aquí te puedo hablar desde mi perspectiva. Y bueno, yo tuve experiencias con lo que es. Sé que se puede separar el orgasmo de la eyaculación, pero es una cosa compleja, porque digamos que las veces que me acerco, estoy como cerca, 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 pero cuando me voy acercando, aparece el impulso eyaculatorio y es muy jodido reprimirlo. Lo Es máximo que puedo hacer es como detenerme ¿sabes? La saco para afuera como una retirada de emergencia. estás Y haciendo ahí la se queda la técnica, cosa. estás haciendo la técnica de ta aguantado. Esa no, es que mira, te digo, Pero digamos que yo me acerco a las sensaciones, ¿sabes? Porque también he leído mucha literatura de sexualidad esotérica, los libros de Mantas Chia me los he leído y de todos estos autores, y digamos que las sensaciones del orgasmo sin eyaculación, pues sé lo que es los anticipos y yo lo reconozco, pero ya cuando es el momento que se va a tener, ahí sí aparece el impulso eyaculatorio y es como, bueno, pues lo saco para afuera, retirada, la hago es sexo que oral a la chica. no es lo mismo. Mucha gente confunde retención seminal con eyaculación y es muy simple la diferencia. Mira, la retención seminal es eso, aguántate las ganas, ¿no? Retírate, piensa en tu suegra, o sea, o piensa no sé, en tus impuestos, ¿no? No, Y eso me parece muy cutre, tío. Yo lo que hago es la saco afuera y hago otra cosa. Por ejemplo, dar besos o sexo oral, ¿sabes? Otros juegos eróticos que no sean la penetración. Y cuando se vuelve queda, ya a estar, digamos, ahí a punto, pues la meto de nuevo. Es como pero un es poco que burdo. no están considerando la energía, o sea,
cuando la energía se está aumentando y se está acercando al momento del orgasmo, o sea, recordemos que es un orgasmo, es una sensación subjetiva de un clímax de placer sexual, que pues cuando se acerca uno es la energía más poderosa a la que podemos tener acceso los seres vivos, o sea, no hay otra Eso. ya no hay más poderosa que eso. Mm. Entonces, cuando nos acercamos a ese punto, si lo reprimimos, la energía sigue en los genitales. Y ahí es donde viene el problema. Por eso unos efectos no deseados de la retención seminal, pues sería orquitis e hiperplasia prostática benigna, o sea, inflamación de testículos y de próstata. Serían de los principales riesgos. Por eso Master Chia y mi mismo libro también mencionan, deben de tener todos estos libros que hablan de esta estructura interna, es un requisito que tengan una advertencia que deba decir, niños, no intenten esto en casa sin la supervisión de un instructor. ¿Por qué? Porque tiene riesgos para la salud. O sea, de igual manera que cualquier disciplina psicofísica, o sea, tú quieres hacer yoga por tu cuenta, pues te puedes tener unas lesiones, igual que... O un despertar Kundalini, que eso ya son palabras mayores y lo puedes tener haciendo yoga Sí, y no se exactamente. cuenta. Entonces, sí, ese material sí cobra vida, pero cuando estás bajo la dirección de alguien vivo, Mm, porque también me han dicho, no, mi maestro Samael Aún, no, pues espérate, tu maestro ya se murió desde cuándo, o sea, tendrás que mm. tener un maestro vivo con el cual tú puedas tener este intercambio. Oiga, maestro, me está pasando esto, ¿por qué? Porque los verdaderos dudas o fenómenos importantes pues suceden cuando estás practicando. Bueno, tuve una idea muy loca, tío, te lo voy a compartir. Es muy, muy loca esta idea que tuve. Consiste en estar teniendo sexo con una chica de confianza y tener un instructor en sexo tántrico taoísta, pero al teléfono, ¿sabes? Y tener manos libres y que él vaya guiando la sesión y entonces, pues, que vaya él guiando la sesión. Pero sí, no, no muchos de los senior instructors vamos a hacer. Sería un poco, no sé, surrealista la escena, pero podría ser Ya nos falta. interesante. Dice, oye, a ver, hazte un lado, así, no, pues tampoco. O sea, por eso, el maestro Chía, de hecho, sí nos pide que obviamente no haya desnudos, no haya excitaciones en grupo y todo, pero Mm. sí se podía hacer algo que yo nada más lo he podido hacer en un grupo que O tuve tener ya. un pinganillo en oreja, ¿sabes? Con esto que es como un auricular y un micrófono, así más discreto. Iniciamos Un protocolo espejismo. de retirada. No, lo que sí hemos hecho es lo que se llama el man to man y woman to woman. O Mm, sea, un entrenamiento de cómo afilar el sable mm. en un grupo de hombres y las mujeres en otro grupo. Y eso, pero la gente pues no, como que no está muy lista como para hacer eso, de cómo inyacular en grupo. Y si hay toda una técnica que enseña Master Chia, y es hombres frente a la pared, porque no, no se van a estarse asomando a ver cómo hacen Tú, pero sí se siente que se está generando energía sexual exaltada para y cómo transferir, porque ese es el secreto, cómo transferir las convulsiones orgásmicas que podrían tener lugar en la próstata, en el útero, caso de las mujeres, y transferirlo al centro de la cabeza. Pero eso es haciendo la práctica en solitario, ¿no? Lo que se llama el Ethnic, que es como Sí, estar eso es lo que llamamos, masturbándose pero sin llegar a eyacular. Sería pero hacer no, esa. no podemos decir que es masturbante, Ya. porque son dos cosas bien diferentes y hay que aclarar. ¿Qué es masturbación? Es energía mental, porque yo me estoy fantaseando un aspecto erótico, o sea, Mm. donde de hecho el porno, ¿cómo funciona? Pues gracias a las células espejo, que el cuate, Mm. la persona dice, yo soy ese, Ya te gustaría. ¿no? yo, yo soy el de la película, Sí, sí. se engaña la mente, ¿no? Y entonces, pero es energía mental que baja los genitales y se tira. Mm. ¿Y qué es la autoerotización con propósito divino? El arte de afilar el sable, ¿no? Pues es al revés, es energía sexual que mantiene la erección, que se circula en canales de acupuntura, la órbita microcósmica, y se implosiona energía orgásmica al centro de la cabeza y se almacenan excedentes en el tantien, en esa zona precisamente del bajo vientre.
que ya vemos qué es lo que hay ahí, pues los intestinos, que hay neuronas, tienen epitelios que se funcionan como celdillas de batería eléctrica, tienen los riñones, que son las meras baterías, dependiendo de esos riñones, pues son nuestras erecciones. Entonces, tiene una estructura interna. Te digo Entonces, una cosa desde mi experiencia, y solo por hacer un inciso y después continúas con lo que nos estabas diciendo, que es muy interesante, pero es solo por aclarar una cosa, que en los libros de Mantak Chia se habla de la práctica en solitario, viene a ser por lo que dices tú, ¿sabes? De darse placer a uno mismo y buscando un poco ese punto de no retorno y trascenderlo y seguir dándose placer buscando eso, y separar el orgasmo y la eyaculación. En la sí, comunidad del NoFap esto se llama edging, que es como ir bordeando, ya sabes. Y bueno, sí, yo vine practicando estos ejercicios también, pero observé una cosa empíricamente. Yo cuando hago masturbación, ya sea lo que se llama una paja rápida, sin más pretensiones, que es como la masturbación de toda la vida, o sea, haciendo edging, que es como que está uno más dedicado al asunto, a lo mejor está ahí una hora, sea como sea, la masturbación siempre me deja como drenado de energía, siempre, de cualquier manera. Pero cuando es sexo, aunque sea un encuentro de 5 minutos o que sea de una hora, ¿sabes? Aunque sea como de mala calidad o de buena calidad, siempre me deja a full, muy recargado de energía. claro. Me llama mucho la atención. Y mi Pues, impresión es que con la masturbación solo echas energía para afuera. Y con el sexo hay un intercambio y ya está la cosa más equilibrada. pero sí, es que mira, lo que la gente no sabe o no tiene muy claro es que todo hábito sexual es una red neuronal, es una programación. O sea, es un programita. Y de hecho, esos pues, programitas son los que constituyen lo que llamaríamos el mapa de los reflejos eróticos. Entonces, el problema es que haciéndolo de esa manera, movimientos rápidos, frenéticos, que es la masturbación común del hombre, pues es la manera en cómo él reduce su menú sexual al grado de exclusividad de que ahora nada más puede tener orgasmos estimulándose de esa manera. Entonces, el problema es que cuando tiene una pareja que no funciona así, las mujeres no funcionan así. Así es. O sea, esos movimientos frenéticos no, de hecho, lo que harían sería que le crean microlaceraciones, le irritan las paredes vaginales, le crean microlaceraciones y peor aún si se usa condones de látex. Entonces, imagínate, a ella le aleja de la experiencia multiorgásmica y el Las hombre se mujeres hace son a fuego lento. a fuego lento. Y por eso la frase del Tao, siempre más lento es mejor. Mm. ¿Por qué? Porque además, si el hombre que está acostumbrado a esa forma, porque así se ha masturbado, entonces, ¿qué hace con una pareja? Pues se masturba en alguien más. O sea, se oye muy feo, pero pues es desafortunadamente lo que sucede. O Mm. sea, de hecho, pues tú crees que nuestros padres, nuestros abuelos, alguien les enseñó, pues no, en realidad nosotros vemos, por ejemplo, aquí ya ves la época de oro del cine mexicano, Jorge Negrete, Pedro Infante, pues te aseguro que todos eran eyaculadores precoces, involuntarios, porque no existía una cultura de cómo erotizarse a fuego lento, no existía. Y como era un tema tabú, tema prohibido, entonces había que hacerlo rápido antes de que entre mi mamá y me vea, desde joven. Y eso, pues desafortunadamente, es el entrenamiento de la gran mayoría de hombres. Y bueno, y las Mm. mujeres se han acostumbrado a eso porque pues no conocen otra cosa. Oye, Pero, entendí esto perfectamente, aunque yo no iba tanto por allí, sino que por el hecho de lo que te estaba comentando más concretamente, que digamos que cuando es una masturbación rápida, o ya sea que es más lenta, como dices tú, sabes, en este plan de ir como a fuego lento, y sea como sea, si es eyaculación con masturbación, siempre me deja cansado, pero si es con sexo, ya sea más lento o más rápido, siempre me deja energizado, es como una diferencia muy drástica. intercambio con pareja, dices tú. Exactamente, exactamente. Lo que es Sí, masturbación siempre me deja con menos energía que lo que es el sexo. Lo he comprobado empíricamente, una y otra vez. sí. Por ese mismo Bueno, motivo por dejé de supuesto. hacer las prácticas de edging y de cultivo en solitario que recomienda Mantak Chia, porque me Pero es dejaban que drenado. ahí sí se requiere la estructura interna de implosionar la energía orgásmica en solitario, porque si no lo haces tú solo primero, pues está muy complicado que lo llegues a hacer en pareja. ¿Por qué? Porque, Es una paradoja. a ver, imagínate, quieres eyacular en pareja, pero no lo has hecho solo. Entonces, yo pregunto, ¿y qué red neuronal vas a usar cuando estás con esa pareja? ¿La que has usado toda tu vida o una que no existe?
porque todavía no la has construido. Pero Es un camino en tu cerebro que todavía no has recorrido. ¿Cuál vas a seguir? Pues vas a seguir la de toda tu vida. Pero yo aquí hay una cosa que no entiendo, porque uno cuando, hablando ya de forma muy gráfica, uno cuando se está masturbando, se supone que ha puesto lubricante en su mano, pues la mano imita una vagina. Entonces, no hay realmente mucha diferencia de una vagina ficticia, que viene a ser la mano, de una vagina real, que sería la de tu pareja mujer, o bueno, el que sea homosexual un hombre, da igual, nos entendemos. Que viene a ser lo Sí. mismo una mano que el orificio de otra persona. ¿Qué diferencia hay realmente entre entrenarse de una forma o de otra? Bueno, precisamente, sobre todo, el ritmo que es la clave. O sea, por eso se dice una y otra vez, más lento siempre es mejor, porque, digamos, la excitación a fuego lento es lo que nos permite disfrutar más, favorecer más lo erótico sobre lo genital. Y que, bueno, pues es muy evidente esto, sobre todo cuando una mujer, por ejemplo, quiere erotizarse y le dice, a ver, escoge una película para que se erotice. Si tú le preguntas a un hombre, pues él va a escoger una película donde abre la puerta y ya están teniendo sexo oral, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero si tú le pides a ella, entonces ella, ¿qué película va a elegir? Pues dice, pues una para empezar donde ellos platiquen, o sea, que, que, que haya un ritual amoroso, o sea, que flores, o sea, que haya un ritualito. Y, o A sea, las chicas les gusta ese rollo, empezar así lento, con caricias, hablando y ya pasar los besos, es como otra movida. Los tíos no sé, a un tío se le pone dura en un minuto y ya puede terminar en otro minuto, pero la mujer no. y de hecho cambiar esa idea de algo que en Occidente se ha dado por sentado, se llaman juegos eróticos previos al coito, ¿no? ¿Y qué es el coito? Pues el friccionar frenéticamente el pene en la vagina, Mm. ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que eyacule, ya, se acabó. Y eso es lo que hace la gente, ¿no? Por lo general. Pero en el Tao se dice, no, es que no son juegos eróticos previos al coito, son parte integral del arte amatorio. O Así sea, no, no lo separan del coito, es decir, estás en el coito y puedes volver al juego erótico. y otra vez sexo oral, y otra vez estimulación digital, otra vez penetración, otra vez sexo oral, otra vez estimulación digital, otra vez y entonces Pues yo hago se, eso, cuando es lo que te decía de cuando estoy teniendo el coito, pues cuando noto que ya me estoy a punto de tener eyaculación, es lo que hago retirada y ya de ahí paso sexo oral o besos o caricias o igual un masaje mutuo, ¿sabes? Hacer como un poco de, como dices tú, mezclar todo, no estar como preliminares coito, corrida. Eso es como si fuera una cosa secuencial, yo lo hago de forma más sí, fractalizada, como coito, bueno, después sexo oral, después caricias, pero fíjate, luego cuando noto las ganas de eyacular. cuántas personas hacen algo así, o sea, realmente es un grupo de iniciados. Mm. O sea, la gran mayoría no lo va a hacer porque pues no tiene ni la información y pues no, de hecho la práctica no la tiene, no tiene la estructura interna para hacerlo, ni tampoco la intención. Entonces, pues así como una vez nos comentó el Master Chia, dijo, imagínense que tú naciste en una isla desierta y pues si sobrevives a tus 25 años, a lo mejor descubres la rueda, pero a lo mejor no. Pero a lo mejor te mueres y no descubriste ni la rueda. Mm, Pero pues nada que ver con un maestro que tiene 5.000 años de evolución en un tema. O mm. sea o sea, 5.000 años. Imagínate cuántas generaciones de maestros pulieron esta técnica y te la ponen ahí sobre la mesa. Pues oye, ese es un privilegio estar conectado a un linaje, pues es un privilegio y es oro molido. Entonces, imagínate, como decimos, ahorita hay que aprovechar que todavía vive, está aquí con nosotros el Master Chia, el último patriarca de esta técnica, sigue aquí con nosotros a sus 81 años y pues dando muestra de cómo esto funciona y cómo puede retardar el proceso de envejecimiento. Te Eh, quería hacer una pregunta, ya que estás con esto. Perdona, tío, es que estoy un poco cargado por el tanto frío que hace en esta época del año aquí en el norte de España, pues te haces la idea. Estoy en una puta nevera. lo que- Pero mira, te quería preguntar una cosa, que comentas mucho de Mantak Chia, este es un maestro que yo también respeto, aprendí muchísimo de Mantak y leyendo sus libros, y aprendí mucho, mucho, mucho. Pero entrevisté aquí en el podcast a un tío que se llama José Hernández,
que bueno, también está muy metido en el tema de la sexualidad esotérica, puedes mirarte sus entrevistas, son muy interesantes y también contó un poco su recorrido. Tiene sobre 50 y tantos años y también lleva pues toda su vida en estas materias de sexo esotérico, disciplinas orientales, artes marciales, desarrollo energético, está muy metido. Pero ¿qué pasa? Que él es muy crítico con Mantak Chia por una serie de razones. Y dice que incluso ha hecho técnicas de Mantak Chia que, que no le funcionaron o que incluso no es que le hayan hecho daño, pero digamos que no le funcionaron tan bien como él predica y como que le dejaron más desorden interno de que empezó. Entonces, Pero a la ver, pregunta, sí, ¿es autodidacta o ha sido, se ha certificado de instructor con el Master Chia? O sea, sí se ha es metido. autodidacta, que yo sepa, pero no pongo la mano en el fuego por eso, porque no le pregunté tanto. Pero quiero decir que él está muy metido en estos temas y Es que investigó mira, mucho a Mantak, pero es crítico con él. Entonces, mi pregunta sí, sería si te interesaría una entrevista conjunta con este tío, con José Hernández, que el que te plantee sus dudas sobre el sistema de no lo Mantak Chia conozco, puede ser muy pero interesante. te digo, es que igual me llega alguien que, no, pues yo ya sé Wing Chun porque yo ya leí libros de Wing Chun. Le digo, a ver, enséñame. Y Claro, se leyó un claro. libro. O sea, discúlpame, pero son disciplinas psicofísicas, o sea, no es una receta de cocina. Entonces, es como echarle, si no te sale el platillo, imagínate por ahí unos programas de concurso de pasteles, ¿no? Alguien que nunca ha hecho un pastel, le dan la receta, pero le sale un bodrio de pastel. O sea, ahora, entonces hay que echarle la culpa al pastelero porque no me supo. No, o sea, no es lo mismo que quieres aprender, pues vete, vive con el maestro, apréndele y entonces la receta cobra vida, papá. Pero no le puedes echar la culpa al maestro de que si no te sale, pues, oye, pues si no eres su alumno, o sea, si fueras su alumno, entonces no, papá, pues aquí le estás regando aquí, hay que corregir esto, a ver, estás activando bien tu bomba sacra, bomba craneal, estás activando los diafragmas, porque hay 4 diafragmas que hay que activar, o sea, estás activando tu tantien, o sea, o sea, no puedes abarcar con un libro, ¿no? Y luego con un solo libro, ¿no? El hombre multiorgánico, pues no, o sea, por Y muchos eso, matices. Y que de hecho también te digo más todavía, que había un grupo de Telegram, Príncipes de Jade, que ahora ya no existe, igual lo conocías, era un grupo pues igual, de hombres y temas de sexualidad esotérica, taoísta, tántrica. Y bueno, ahí estaba el José Hernández, que lo conocía allí en ese grupo, era como un foro, y bueno, y había sobre 500 miembros y todos tenían un debate de la hostia sobre el tema de mataxia, porque había mucha polarización, unos diciendo, nada, es que no sirve para nada, yo hago sus ejercicios y me hacen daño, y otros diciendo, pues a mí me funciona. Era autodidacta, una discusión diaria, tío. Incluso no, hacían encuestas, ponían encuestas. Debemos ir compartiendo los libros de mataxia y la gente votando que sí o que no. Como si no, fuera algo negativo. eso a mí sí me da mucha risa. Me han invitado también a grupos así, no, les digo, ya no les quito su tiempo, Esa mejor es una polémica. sigan debatiendo y ya no les quito su tiempo. O sea, Pues para que veas cómo está el patio. me lo preguntan a mí, digo, pues yo la verdad, ¿qué te digo? Pues tengo 71 años de edad, y sí, yo sí te puedo decir que sí funciona. O sea, y no necesito que alguien que ni siquiera es instructor ni se ha metido a ser discípulo real, sino son lectores autodidactas que, bueno, pues qué bueno que lean los libros, pero pues tienen una versión cultural de disciplinas que no experimentan. O sea, de hecho, como yo les digo, yo no puedo darles iniciaciones al Tao. La iniciación es cuando me habla de repente un alumno o alumno, Jerónimo, ya estuvimos aquí 5 o 6 horas volando en éxtasis, no supimos qué pasó hasta que regresamos. ¡Wow! Pues ahora sí ya te recibió Esas el son las Tao. experiencias que quería tener yo, joder, de usar el Bueno, sexo como si fuera un DMT, de tener estos estados pero sin drogas. Porque sabes que decía Carlos Castaneda que estas sustancias como el peyote, la psilocibina, todo esto, que son buenas como para volar la perfección, pero le hacen daño al cuerpo físico. Y por eso es mejor no abusar de ello. Pero el sexo no tiene ese efecto secundario.
Pues sí, por eso nosotros en esta disciplina pues generamos el DMT en tecnología del cuarto oscuro y de hecho Mm. nuestro propio cuerpo lo libera. O sea, ¿quieres experimentar la droga más sana del mundo? Pues la fabrica tu propio hipotálamo. O sea, tenemos el alquimista más maravilloso dentro de nosotros, solo que hay que crear las condiciones. Por Mm. eso también he ido varios años a la búsqueda de la visión, que es otra de las formas también, engañar al cuerpo, hacerlo creer que está uno muerto sin estar muerto. Mm. 4 días sin agua ni alimento, al paralizar el sistema, al tercer día se paraliza. Esto Sobre sería una todo, experiencia muy interesante. Estoy bastante interesado en probar esto. pues la Cuando verdad ahorre es una suficiente experiencia, dinero, me voy un día a México, me hago una retirada de estas, puede ser muy interesante. como sí recomiendo, es con esta abuela, la abuela Marina, sobre todo, que es una abuela, cuando lo dirige una mujer, es Mm. otra cosa de veras también, porque por algo se dice también en el Camino Rojo, que así se le conoce a esto, que el cambio viene por la mujer. Sí, pero no por las feministas que están Ujú. en exceso de yang, ¿no? Queriendo imponer sus ovarios a los demás, no, no, sino por mujeres medicina, que realmente conectan con su Shakti y que enseñan la forma, digamos, nos ayudan a recordar, como decimos, la manera sagrada de caminar por la vida, el modo sagrado de caminar en la tierra y cómo pues en ruedas de medicina, ¿no? O sea, ya no como los hombres así en forma piramidal, ¿no? Con jerarquía, sino aquí sin jerarquía, aunque sí hay una jerarquía subyacente, pero basada en la sabiduría. O sea, porque si viene la abuela, aunque todos nos sentamos en círculo, sí, pero la abuela, pues todos la honramos a la abuela pues por lo que ha aprendido y cómo comparte la Claro. experiencia, ¿no? Mm. Entonces, pues aquí en ese sentido, pues sí, los hermanos mayores, pues en el Tao, como te digo, no existe el concepto de gurú, nadie se sienta 3 tabiques arriba y todos los demás aquí abajo y adórenme, ¿no? Pues no. A mí eso Está, no me, a mí eso no me gusta, de que ese como jerarquías y cosas así no, vertical, a mí no me llama, ¿eh? o si no, aquí, mira, respeto al hermano mayor, igual respeto al hermano menor. Mm. O sea, es el Exacto. mismo respeto. Pero claro, el hermano mayor, pues con mayor respeto, porque pues, es el que nos comparte la sabiduría, la experiencia y nos ahorra mucho tiempo, pues nos pone sobre la mesa un linaje. Oye, pues eso, o Mm. sea, vale más que el oro. Cierto Pero es. alguien que se pone a opinar porque leyó y a ver cómo lo interpretó, pues Mm. está muy complicado eso. Y que Te no digo, tuvo y no tuvo en ajá, parte la totalidad del sistema, como bien apuntabas tú. Que a lo mejor dices que hice esta práctica de mataxia y pues me hizo daño, me siento mal, pero no estaba teniendo en cuenta todo el cuerpo de prácticas secundarias y como dices tú, la estructura interna y bueno, lo que decías neta, antes del cuerpo de boxeador, que tú no puedes ir ir diciendo, mira, empecé en boxeo ayer mismo, tuve una clase y mañana voy a matar a Mike Tyson a puñetazos, no puedes. oye, sí, leí un libro de cómo le hizo Mike Tyson y con eso voy a ir a enfrentar. No, pues es que no, no, hay que contar, como decimos, con una estructura interna y con la intención, pero sí, la estructura interna solamente realmente se puede transmitir pues de boca a oído con un maestro que lo vive. Y eso de que se ponen a criticar es que ese ejercicio no me funciona, pues oye, tienes una pieza del rompecabezas, pero no tienes el rompecabezas completo. Entonces, Entiendo. cuando ya lo vives completo, pues por supuesto que te cambia la vida. Y bueno, pues ahí estamos varios que pues llevamos ya más de 40 años en esto y pues Mm. ahora sí que lo hemos vivido, pues toda una vida lo hemos vivido y O que sea, sí pero te funciona. refieres a ti más gente de tu entorno o maestros tuyos o gente que tú has formado, ¿a qué te referías? Con los que llevas más de Bueno, 40 años. los senior instructors, de hecho Mm. ahorita vamos a tener un evento en febrero donde nos vamos a reunir cantidad, porque el maestro Chía pues ya está ahora sí pensando en ya despedirse de la enseñanza, ¿no? Mm. Y entonces está esperando pues ver quiénes se van a quedar pues, pues ahora sí que con la responsabilidad de continuar con este linaje para que no se pierda en el tiempo y pues estamos un grupo de hermanos mayores, ¿no? A Mm. mí pues me hicieron el representante aquí, el coordinador de México, pues soy yo, Mm. tengo el honor de serlo. Qué bueno. Y pues, pues me consideran el hermano mayor aquí. Entonces,
pues es un honor para mí y pues Claro. es un compromiso muy grande, ¿no? De ofrendar lo mejor de sí y ser generoso, porque así lo ha hecho el Master Chia. Yo le he dicho, caray, Master Chia, pero es cuando tienes o sea, no cuando lo lees, sino cuando tienes esa comunicación directa, que donde te vuela la tapa de los sesos, estar con él unas horas ahí, empieza a hablarte cosas, porque mira, estar con gente así es como entrar al supermercado. O sea, tu cerebro no va a captar todos los productos que hay ahí. Entonces, ¿qué vas a echar en tu carrito? Pues lo más urgente, cabrón. Necesito un shampoo, no sé. No puedes Entonces, comerte todo el supermercado. todo el supermercado. Entonces, la siguiente vez vas y, ay, también estaba esto, ay, también. Bueno, pues eso sucede con Y gente descubres así. una cosa nueva de cada vez. Y cada vez te vuelve, a mí, cada vez que escucho el Master Chia, que estoy con él, me vuela la tapa de los sesos. Y entonces le digo, Increíble. Maestro, ¿cómo es posible que usted sea tan generoso? ¿Por qué nos da así tan a manos llenas? Y me dice, pues porque no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí en este mundo. Mm. Entonces, si ustedes reciben, yo les doy. O sea, a manos llenas. Entonces, pero eso solamente cuando tiene uno el contacto directo. Por eso yo no creo en eso de, ay, es que mi maestro, y si ya se murió, pues ¿cuál maestro? Mm. Podrás leer e interpretar lo que quiso. Lo que mi maestro quiso decir fue, no, pues eso como decimos coloquialmente es un supositorio, ¿o no? O sea, y no me funcionó, pues no me funcionó, pues no tiene la estructura interna completa, papá. O sea, el día que practiques diario y que la integres toda la estructura, entonces sí me vas a decir si te funciona o no, pero no medio practico, medio entiendo, a como yo entiendo, pues no. O sea, hay que tener una conexión directa con el linaje. Y por eso el Master Chia está haciendo este evento en febrero, para que con puros senior instructors de todo el mundo, lo que sí, pues va a ser en inglés, yo también lo voy a dar en inglés mi parte, pero pueden escoger traductores de todos hay varios idiomas, hay alemán, francés, español, italiano, o sea, los más comunes, y hay en chino también, va a haber un traductor para el chino. Entonces, ¿por Interesante. qué? Porque no queremos que esta joya se pierda en el tiempo. O sea, como aquí se dice algo que me encanta, como se dice aquí en el Camino Rojo, también se dice que nosotros que también cultivamos esto de la búsqueda de la visión, los temazcales, todo este asunto de las ceremonias, nos dicen que nosotros, los que lo estamos haciendo actualmente, somos el resultado del rezo de nuestros antepasados. Mm. Y nosotros también lanzamos ese rezo al poder por el cual estamos aquí, de que existan generaciones venideras que cultiven esta enseñanza para que no se pierda en el tiempo, porque es atemporal. O sea, Dios. no es de, ah, sí me funciona, no, no, papá, ha funcionado por 5.000 años. Mm. Con Aquí las en artes eso, marciales entiendo que si tú quieres ser un campeón de boxeo, bueno, más bien las artes orientales que son más espirituales, más energéticas, digamos, por ejemplo, taekwondo, si quieres ser un campeón supremo de taekwondo, es que necesitas ir a clases. Y lo puedes hacer por libre, pero te va a llevar mucho tiempo y muchos fallos. ¿quién te va Y a corregir tus errores? O sea, pues claro, eso, yo por ejemplo conozco en mi ciudad, hay un maestro de taekwondo que además tiene cinturones negros en otras 10 disciplinas orientales, así que imagínate, por ejemplo en Hapkido y en Karate y bueno, en muchas otras. Así que te imaginas el nivel del tío, tiene 80 y pico años y parte eh, tablas de madera con las manos. Y bueno, sí, y la primera clase fue muy divertido porque digamos que yo cuando fui a la primera clase pues sus alumnos estaban haciendo como una especie de campeonato que los hace él todos los viernes. Y digamos que entonces él tenía tiempo libre para enseñarme. Y me dijo, bueno, intenta golpearme. Yo pensaba, "Buah, este viejo de mierda, pero qué atrevido. Que me dice que le dé un golpe. Y le quise golpear y no pude. Y él me empezó a golpear a mí, casi me mata. Y dije, sí, joder por con el eso viejo. nunca hay que subestimar a un viejo maestro, no es buena idea. No, yo iba todo confiado y dije, venga, vale, voy a dar aquí un gancho del derecho. Vale, los cojones, no hubo ni manera. Y él me dio así un ligero toque y me dejó todo desmontado. Fue bastante humillante. Sí, por eso te digo que esto no es para hacerlo de manera autodidacta, o sea, No, eso es me hago la idea. Lo que es el Kung conocer, Fu sexual.
ver que funciona, pues háganlo de la manera correcta, con un instructor realmente que, bueno, como nosotros decimos, que sea conocido y reconocido dentro de un linaje. ¿Y qué Porque si puede no, hacer uno? Y bueno, por ejemplo, en mi caso, proponer mi caso, imagínate, yo estoy aquí, pues en mi ciudad, y si quiero aprender artes marciales, pues está este maestro que te digo. Y eso si quiero hacer taekwondo, y si quiero hacer otro arte marcial, igual. Si quiero hacer yoga, también tengo profesoras de yoga muy buenas. Pero en el tema de la bueno, sexualidad esotérica, hay no hay varios instructores. españoles, hay varios españoles muy buenos también en Wing Chun, famosos. Pero yo me refiero a lo que es el kung fu sexual, ¿sabes? Lo que es Ah, sexualidad bueno, esotérica, lo que, por ejemplo, lo que enseñas tú, que también te podría contratar a ti como mentor y tener clases a distancia, pero no es lo mismo que estar sí, así de hecho, presencial y tengo ir a alumnos talleres y todo. de muchos países, tengo alumnos ahí precisamente en España, en Suiza, en Francia, Mm. este, en República Dominicana, en Colombia. Y les enseñas por internet, por ejemplo, como clases uno a uno. Ellos te dicen, bueno, pues tuve eso el otro día y me pasó esto y lo otro, y tú le vas corrigiendo. Sí, claro, sesiones personalizadas. Sí, porque una cosa es también tomar los cursos online y también, pero como te digo, las verdaderas dudas van a surgir cuando empiezan a practicar. Entonces ahí también me contratan sesiones de acompañamiento. De hecho, hay un reto, el reto de 33 días para dominar el arte de la eyaculación. O sea, no lo suelto en 33 días. Eso Y también es ocasión a ver si entiende de. bien, se trata de estar 33 días sin eyacular nada, ni una gota. Bueno, no necesariamente, o sea, porque también, como se dice, cada quien su caso. En el Tao es esa frase clave, o sea, lo que es medicina para uno puede ser veneno para otro. Perdón, Nada. vaya, uy, me asusté. Estamos con turbulencias aéreas. Lo Pero que es ¿sabes por medicina qué te lo para uno preguntaba? Porque el puede NoFap ser también se veneno para trata otro. de esto. No, no se trata de eso. De hecho, como si en algunas corrientes les satanizaba, por ejemplo, en el gnosticismo, el maestro Samael Weir les decía que no, ni una gota había que. Le digo, ¿sabes qué? Hay fórmulas para eyacular de acuerdo a la edad y de acuerdo al nivel de avance, porque no es lo mismo que tú estás empezando a eyacular el día de hoy a alguien que ha estado practicando durante 40 años. No es lo mismo que tengas 22 años a que tengas 55 o 60. O sea, depende de la edad, el nivel de avance en la práctica, etcétera. Y hay fórmulas para todo eso, Sí, que no cuanto más siempre. edad, más fácil te resulta estar sin eyacular, porque tu cuerpo no lo necesita tanto. Si eres de 20 años, es muy complicado que estés tranquilo reteniendo la eyaculación. Pero pues sí, tampoco al exceso como muchos jóvenes que pues lo hacen varias veces al día, entonces, porque entonces sí drenan mucho la energía. Entonces sí hay todo esto y ¿cuál es la palabra clave? El equilibrio. La palabra clave es equilibrio. Estar aquí, tají, el punto tají, está entre el yin, el yang, el punto tají, punto del equilibrio entre ambos. Interesante. Pues, ¿qué te parece? Creo que ya se nos fue el tiempo ahora sí. Sí, estuvo muy interesante como siempre. Estos Pues sí, son charlas estamos fractales. Empezamos hablando de un tema y al final nunca sabemos de qué va a salir a continuación. fluyendo como el río. Muy taoísta, muy ondulante, pero está muy interesante. Yo siempre aprendo algo nuevo. Pues muy bien, pues ya si quieren más información, te digo, en taodelamor.com es mi página web y pues también Tao del Amor en Instagram, también la página Tao del Amor en Facebook, o Jerónimo García Z también en mi canal en YouTube, está como Jerónimo Tao también, entonces pues, si ponen Jerónimo Tao o Tao del Amor, es muy factible que me encuentren por todos lados. Y si quieren mandar WhatsApp, pues o Telegram, pues es al más 52 442 359 3313. Entonces ahí se los dejo para también los que quieran acompañamientos personalizados, etcétera, también, porque también algunos dicen, ay, se me complica tomar los cursos, etcétera. Bueno, pues vamos poco a poco, sesión por sesión, y van construyendo la estructura interna, pero ahora sí que bajo la guía de alguien que sí pues sí que sí se los puede, que está autorizado a compartir, porque es como transmitir esto que hemos recibido para que no se Suena muy quede interesante. y que se continúe con nuestro rezo de que las generaciones venideras cultiven esta estructura interna para que no se pierda en el tiempo.
La verdad es una maravilla. Vale, pues muchas gracias. Tú cuando quieras hacer otra entrevista me avisas. Gracias. No, muchísimas gracias, Nos que estés vemos. muy bien. Pues gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Ahora corto la grabación y ya nos despedimos.